Bueno, un poquito el objetivo de esta charla es brindarles a ustedes una guía para la atención inicial de un paciente quemado que nos permita realizar cuidados de enfermería de forma eficaz y difundir también un poquito las acciones de enfermería en el traslado de este tipo de pacientes con el propósito de disminuir los riesgos, porque muchas veces depende el pronóstico de estos pacientes desde las medidas que se toman desde el... Porque, como les decía, el pronóstico de estos pacientes muchas veces dependen de las primeras medidas que se toman en el lugar del accidente y en lo que es el traslado. Entonces, la quemadura es un traumatismo producido por la acción de determinados agentes como físicos, químicos y biológicos que lo que ocasionan son lesiones características de los tejidos a nivel local y también lesiones a nivel sistémicas, que la gravedad es proporcional a la extensión de la quemadura, a la profundidad y en la zona donde esté localizada. Entonces, cualquier lesión que cualquiera de los agentes pueda producir va a depender del tipo de agente, del tiempo de exposición a ese agente, de la temperatura que tiene el agente, de la superficie corporal afectada y de la región anatómica del cuerpo que tome contacto con el agente. Entonces, en cuanto a la gente, nosotros tenemos que conocer qué agente produjo la lesión, porque esto nos puede orientar y nos va a orientar a lo que es el tratamiento. Por ejemplo, el fuego, la electricidad y los productos químicos lo que producen son lesiones profundas, pero profundas y más complejas. Por lo tanto, los líquidos sirvientes provocan lesiones de menor profundidad, pero mayor superficie debido a que se desparrama por el cuerpo. Entonces nosotros consideramos gran quemado a todo niño que tiene más de un 10% de superficie corporal quemada o aquel adulto que tiene más de un 20% de superficie corporal quemada. Yo trabajo acá en Uruguay, en el Centro Nacional de Quemados, el único centro del país, por lo tanto recibimos pacientes de todo el país, pero es solamente un centro de adultos. Y este centro es financiado por un Fondo Nacional de Recursos que se creó en el año 95 en este país, que es un fondo donde todos los privados aportan un porcentaje, los trabajadores aportamos y financian las instituciones de medicina altamente especializada como paciente quemado, hemodiálisis, cirugías cardíacas. Entonces, este tratamiento lo recibe cualquier paciente, cualquier quemado de Uruguay, ya tenga una prepaga, un seguro de salud o sea se atienda en salud pública. O sea, todos tienen acceso a este centro. Nosotros recibimos desde pacientes que se queman en las cárceles hasta los diputados que se queman haciendo un asado. En cuanto a la fisiopatología de la quemadura, pasa por 3 etapas o fases, que la primera fase es una fase aguda o de shock, también llamada fase de resucitación, porque hay que reanimar en esta fase a este paciente. Y aquí comprende esta fase desde la hora cero, o sea, desde el momento que se produce el accidente, hasta las primeras 48, 72 horas. Esta fase está caracterizada por elementos neurogénicos, hemodinámicos y alteraciones hidroelectrolíticas. Una vez que se produce la lesión, hay una gran liberación de mediadores químicos, citoquinas, leucotrienes, que son liberados al torrente sanguíneo, por lo tanto van a actuar a nivel también de lo que son las uniones de las venas y los vasos sanguíneos. Por lo tanto, va a aumentar la permeabilidad de estos, lo que va a provocar es un pasaje rápido de líquido al intersticio con también pasaje de iones. Por lo tanto, va a haber una alteración de líquidos y electrolitos. La segunda fase es una fase subaguda o de mantenimiento también llamada, que comienza una vez que se termina la anterior, una vez que el paciente está estabilizado hemodinámicamente, comienza esta segunda fase.
y esta fase está caracterizada por la estabilización hemodinámica, o sea, ya está estable el paciente, y lo que se ve mucho en esta fase son elementos textuales como la repetilización y la cobertura de las lesiones con injerto. Tiene un mayor riesgo de infección esta fase y comprende desde las 3 a 2 semanas. Después tenemos la última fase, que es la de recuperación y prevención de la secuela, que termina una vez que el paciente es dado de alta, y esto lo hace en su domicilio. Aquí es importantísimo el tema de la fisioterapia y puede durar meses o años según la lesión que tuvo este paciente. En cuanto a la fase aguda, entonces, es una fase de shock, como les decía. Entonces todo gran quemado se comporta como un paciente chocado, porque es un shock hipovolémico que cursa. Entonces vamos a encontrar alteraciones de la disminución del gasto cardíaco, porque al aumentar el pasaje del líquido del intersticio, disminuye el volumen circulante, por lo tanto, el gasto cardíaco va a estar disminuido. Hay varias alteraciones en la microcirculación, disminución de la diuresis debido a la disminución también de la presión arterial, hipoxia tisular, y el balance nitrogenado va a ser negativo. Entonces, a nivel general, hay liberación de mediadores de la inflamación, alteraciones electrolíticas y alteraciones hemodinámicas. Entonces, el pronóstico de un paciente quemado grave depende en gran medida de la asistencia que se le brinde desde el momento que toman contacto con la víctima. El paciente que sufre una injuria térmica grave se comporta como un politraumatizado grave. Perdón que... Perdón, pero acá estamos en invierno todavía y agarré un poco de frío. No es COVID, claro. Entonces, nosotros cuando vamos a descartar un paciente quemado, lo primero que tenemos que hacer es valorar la escena. Entonces, tenemos que utilizar medidas de barrera para el aislamiento de fluidos corporales. Debemos contar con guantes, lentes sobre túnica. Valorar también la seguridad de la escena. Tenemos que determinar cuál es el lugar más cercano y más seguro para estacionar el móvil. Y también determinar si es seguro acercarse a la víctima o no, porque nosotros no somos rescatistas, somos enfermeros, y hay personas que se encargan de, por ejemplo, los bomberos van a sacarlo del incendio o lo van a desconectar de la corriente eléctrica. Nosotros vamos a atender al paciente, no a rescatarlo, porque si no nos podemos convertir en segundas víctimas. Debemos realizar un triage inicial para determinar el número total de víctimas y así priorizar la atención y el traslado de estos pacientes. Tenemos que detener el proceso de la quemadura, eso es importantísimo. Entonces vamos a retirar la víctima primero que nada de la fuente, y después estaremos retirándole todo la ropa para evitar la combustión lenta sin llama, porque la ropa sigue pues si es un ácido, sigue quemando el ácido. Si es por calor, condensa calor, por ejemplo, los cinturones, las hebillas, sacar todo eso porque eso sigue quemando. Y sacar las alhajas, porque pueden causar un efecto de torniquete. Tenemos que realizar una irrigación del área quemada. Entonces, lo que aconsejamos es un lavado copioso con agua. Podemos utilizar la regla de los 15, que son 15 minutos bajo un chorro de agua a una temperatura de 15 grados, a una distancia de 15 centímetros. Esto lo que nos va a permitir es, primero que nada, realizar una limpieza de la zona, si bien el agua no es estéril, pero esto ayuda a hacer una limpieza macroscópica de la zona, y también va a provocar un efecto analgésico y va a reducir la profundidad de la quemadura. Por lo tanto, esta medida es fundamental. Cuando hay una persona, un accidente, un quemado, mientras llega la móvil
o muchas veces son accidentes domésticos, poner a la persona abajo de la ducha mientras espera la móvil, esto va a reducir muchísimo la profundidad de esa lesión. En quemaduras químicas, lo que se recomienda es aumentar el tiempo de irrigación. En vez de 15 minutos, 20 o 30 minutos. Lo que sí debemos cubrir el paciente con sábanas limpias y secas, no es necesario ponerles apósitos o sábanas húmedas o campos. Simplemente con sábanas limpias y secas se lo cubre para su traslado. No hay que aplicar cremas, ni ungüentos, ni apósitos. Hay mucha cultura popular de que se le ponen pasta de diente, barro. Después la pasta de dientes se seca, es más difícil sacar cuando llega a un centro asistencial. El barro tiene muchas bacterias, ya vienen contaminados. Entonces, es no aplicar nada. Es lo mejor para atender de forma inmediata estas lesiones. El único cuidado local que debemos hacer es conservar limpias las áreas quemadas. En cuanto a la cobertura para el traslado, bueno, lo que va a permitir una sábana o una cobertura que usemos, mantener el control del dolor porque en las quemaduras quedan expuestas las terminaciones nerviosas, entonces las corrientes, los golpes de aire, eso provoca mucho dolor. También nos permite mantener la zona limpia hasta que se llegue a un lugar donde se pueda hacer una buena curación. Sábanas limpias, como les decía, compresas o campos, no es necesario húmedas, dado que la extravasación de líquidos es abundante, por lo tanto, si nosotros colocamos una sábana seca, en 10 minutos ya va a estar muy húmeda por la propia extravasación, o sea, no es necesario colocar compresas húmedas. Y también tenemos que evitar la demora en el traslado. Muchas veces recibimos estos pacientes que son traídos por sus familiares directamente, pero tenemos que hacer lo más rápido posible el traslado. Una vez que estamos enfrente a un paciente quemado, es importantísimo realizar una evaluación de la extensión de esa quemadura. Entonces podemos utilizar la regla de los 9, que la regla de los 9 lo que nos permite es darle a cada sector del organismo un múltiplo de 9 y nosotros sumamos todas las regiones que tengan quemado y ahí sacamos la superficie corporal total quemada. Pero también existe otra regla, que es la regla primera o la regla de la mano, que equivale el 1% el tamaño de la mano del paciente, no de nuestra mano, sino del paciente. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer cuando son quemaduras que no están bien definidas y no son continuas, extrapolamos el valor de la mano y vamos contando los porcentajes. Entonces podemos tener una pierna entera, tenemos un 9%, más salpicados por otro lado y podemos llegar a un 15 o 16. O sea, hacemos toda la sumatoria y ahí sacamos el porcentaje de superficie corporal quemada. Que esto va a ser importantísimo para calcular después la reposición hídrica que le vamos a hacer a esos pacientes. Otra cosa, tenemos que saber la profundidad de la quemadura. Entonces nosotros podemos hablar de quemaduras superficiales, quemaduras intermedias y quemaduras profundas. En las quemaduras intermedias las vamos a clasificar en intermedias superficiales e intermedias profundas. Entonces, las quemaduras superficiales son solamente las que abarcan la epidermis y lo que podemos encontrar heridas secas de mucho dolor o algún eritema que evolucionan rápidamente de forma espontánea y son esas quemaduras que nosotros nos hacemos en verano cuando nos exponemos al sol sin protección y en horarios no permitidos. Después, dentro de las intermedias, tenemos las superficiales y las profundas. Las superficiales abarca la epidermis y la parte superior de la epidermis. También se presentan con eritema, muy dolorosas también, y con una pequeña flictena. Son heridas un poquito más húmedas. También curan espontáneamente y son cuando se produce mayor contacto con sólidos o líquidos calientes o fuego directo. Y después tenemos las profundas, que ya acá
tenemos afectada la epidermis hasta la parte inferior de la dermis, ¿tá? Entonces, son heridas rosadas o de color blanco con algunas vetas rojas, suelen haber o no restos de flictena, la cicatrización ya no es tan espontánea, es más lenta y muchas veces requiere cubrirla con un injerto porque no van a cerrar solas espontáneamente. Y se va dando a medida de contactos más prolongados con sólidos, líquido caliente o con ropa impregnada con líquidos hirviendo, químicos y la energía radiante, y que son este tipo de lesiones que son intermedias. Y después tenemos las profundas, que acá ya está avanzada la lesión, abarca toda la epidermis, toda la dermis, incluso la hipodermis y estructuras subyacentes como músculos, tendones, hueso. Entonces estas heridas ya son de color blanco, amarillento o de color negro con carbonización. Son heridas secas, duras y son como acartonadas porque realmente parecen cartones y se ve en ellas los vasos trombosados. No hay repetilización en este tipo de lesión, o sea que siempre requiere cobertura y se da también por contacto más prolongados con líquidos calientes, fuego directo, químicos y sobre todo la electricidad provoca mucho este tipo de heridas. Entonces acá tenemos un paciente carbonizado, esto es acartonado porque es un cartón, y ustedes ven que tienen heridas, quemaduras profundas y sobre las superficies más superficiales, intermedias profundas y profundas. Nosotros tenemos que valorar, como todo politraumatizado, que yo les decía que se comporta como un politraumatizado, primero que nada valorar la vía aérea, ¿tá? Porque puede haber injuria de vía aérea, por lo tanto tenemos que mantener la vía aérea permeable de estos pacientes. La injuria inhalatoria es debida al vapor o a los productos tóxicos que las personas inhalan en el momento del incendio, por ejemplo, y la intensidad de esa lesión va a depender de la composición química de la sustancia que inhalaron, de la duración a la exposición, de la temperatura que se alcanzó y las enfermedades previas que tenga ese paciente. Porque todos los compuestos que hoy conocemos, que están en una habitación, en un lugar, la madera, la tela, el tapiz, todo eso al entrar en combustión liberan gases tóxicos como liberan amoníaco, cianuro, y monóxido de carbono por efecto de la combustión. Todo esto es inhalado y se produce la lesión. Tenemos, por ejemplo, el cloruro de vinilo, que está en los cables, las paredes, los muebles, la celulosa, y bueno, en todos los productos que nosotros, la lana en la ropa, la seda, el algodón, lo que desprende de la combustión es cianuro. Entonces, la injuria de la vía aérea es la principal causa de muertes en víctimas de un incendio, porque es un proceso químico, no es térmico, y es muy grave y ensombrece mucho el pronóstico, porque la aparición de los síntomas aparece recién a las 72 horas, se puede retrasar. Entonces, esto es lo que pasa muchas veces en los incendios, que no hay quemaduras por fuego, pero sí inhalatoria. Entonces estos pacientes se los dejan o se los llevan a consulta, no tienen nada y se los manda de alta. No sé si ustedes conocen la tragedia que pasó en Argentina, en Cromañón, una discoteca que se prendió fuego, que murieron un montón de adolescentes y jóvenes, y todos murieron por injuria inhalatoria. ¿Qué pasó? Cuando se hizo el triage y se trasladó a los pacientes, se trasladó a aquellos pacientes que tenían quemadura por fuego. Y a los chiquilines le decimos nosotros los adolescentes, a los jóvenes, que estaban bien, que estaban asintomáticos, se los dejó sentados en el cordón de la vereda. Pero estos chiquilines fueron los que más graves lesión tuvieron, porque sufrieron injuria inhalatoria. Entonces, la mayoría de esas muertes fueron por la injuria inhalatoria.
porque la inhalación del humo lo que produce es daño de todo el tracto respiratorio, desde la orofaringe hasta los alvéolos. El edema que se produce en la vía aérea es una consecuencia de la desnaturalización térmica de las proteínas de membrana, que lo que hacen estas células liberan radicales libres, aumenta el metabolismo del ácido araquidónico, lo que lleva al daño de las células epiteliales, produce vasoconstricción y aumenta la producción de moco. Este aumento de la producción de moco en los alvéolos es lo que ocasiona el taponamiento alveolar. Entonces, esta es la causa de muerte fundamental en estos pacientes. La mucosa respiratoria está revestida por células ciliadas que forman un tipo de cobertura líquida que lo que permite es eliminar las sustancias químicas. El humo lo que hace es paralizar estas cilias y aparte el edema que se produce lleva a que el moco se espese y que se forme el enfisema centrolobulizar. También se produce en cambio a nivel de los neumocitos. En el caso de los neumocitos tipo 1 hay un debilitamiento de sus uniones y en el tipo 2 hay una disminución de la secreción de surfactante. Entonces todo esto lleva a esa insuficiencia respiratoria, a veces distrés respiratorio importante que tienen estos pacientes. Entonces, la lesión y la obstrucción producida en la vía aérea, recalco nuevamente que es una consecuencia química, hipnotérmica, y lo que ocasiona es el despegamiento de la mucosa, edema de la submucosa y aumento de la permeabilidad. Lo más importante es que hasta el 30% de estos pacientes expuestos al humo no presentan signos clínicos de daño, y es un gran porcentaje porque solamente un 70% presentan síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Tos, expectoración con hollín en la boca, disfonía y estridor laringio. Entonces, cuando tenemos un paciente con estos síntomas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preguntarnos si se intuba o no se intuba a esos pacientes. ¿Están lúcidos? ¿Están hemodinámicamente estables? Pero tienen esos síntomas. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros en este centro, en Uruguay, específicamente, lo que aconsejamos es intubar, sí, a estos pacientes, porque una vez que los intubamos, le hacemos después a las 24 horas una fibrobroncoaspiración de diagnóstico o de confirmación, y si no tiene injuria inhalatoria, se los extuba, porque si no intubamos precozmente, después se nos va a complicar un poco. Entonces, existen indicadores de una posible lesión. Por ejemplo, si el evento fue en un espacio cerrado, si hay quemadura del sector superior del cuerpo, especialmente de la cara y el cuello, si hay calcinamiento de vellos nasales, si hay difonía, tos seca, si el esputo es carbonáceo o sanguinolento, si hay disnea o taquipnea, y si hay eritema de la mucosa nasal y faringio, nosotros podemos sospechar de que estamos frente a una injuria inhalatoria, porque la complicación más peligrosa de la injuria por inhalación es el edema de la vía aérea superior. Entonces, la mejor manera de prevenir esto es una intubación orotraqueal temprana, porque después se nos va a hacer más difícil intubar. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que ingresó, se lo ventiló y a las 24 horas se le tuvo que hacer una traqueostomía de urgencia porque, a pesar que ya estaba intubado, el edema continuó aumentando, entonces era imposible ventilar por boca. Entonces, este edema aumenta en las primeras 24 horas, entonces si tenemos un paciente que va a ser trasladado de 500 kilómetros, de 200 kilómetros, que no se coordinó el traslado, digo, no podemos esperar a que se dematice para ventilarlo. Entonces se lo ventila enseguida para poder, para que el médico pueda hacer bien la maniobra, y después se traslada. A las 24 horas se hace el diagnóstico, y si tiene injuria sigue, y si no tiene se lo estuba, pero pasamos la etapa esta del edema. Entonces, ¿cuándo podemos esperar para intubar? Bueno, si la distancia al centro asistencial es corta, si no hay disnea, no hay disfonía, si no hay estridor, si no hay aumento del trabajo respiratorio ni polipnea,
si el paciente mantiene una buena apertura bucal como para intubar de urgencia, si no hay trastornos de la conciencia, que no esté el paciente en coma, y debemos mantener una estrecha vigilancia durante el traslado y comunicando con el centro asistencial constantemente para ir informándole de cómo va este paciente. Una vez que tenemos resuelta la parte de vía aérea, vamos a mantener la circulación. Entonces tenemos que reponer los líquidos y electrolitos para prevenir el shock, que es un shock irreversible. No tenemos forma de detener el paso del líquido intersticio. Por lo tanto, vamos a reponerlo. Entonces tenemos que verificar la permeabilidad y fijación de las vías. Si no tiene vías, ponérselas ahí. Existen diferentes fórmulas para el cálculo de la reposición. Tenemos la fórmula de Evans, que utiliza coloides, electrolitos y glucosa, la de Brock-Army, que utiliza coloides, electrolitos y glucosa al 5%, y la fórmula de Parkland, que utiliza solamente electrolitos. Nosotros en Uruguay utilizamos la fórmula de Parkland, porque en un consenso de quemados que se hizo a nivel mundial en 1978, se llegó al acuerdo de que la sal y el agua son indispensables. Las soluciones coloidales pueden ser útiles o no en las primeras 48 horas. Entonces la reposición hídrica la hacemos con esta fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula de Parkland? ¿Qué calcula? Y bueno, nos calcula que podemos calcular de 2 a... Entonces, la fórmula de Parkland lo que nos calcula es el volumen que vamos a reponer. Entonces, calculamos de 2 a 4 mililitros por kilogramo de peso por la superficie corporal quemada total. Entonces, acá en esta fórmula lo que nosotros tenemos que agregar es cuánto pesa el paciente y el porcentaje que calculamos con la regla de los 9. Todo eso dividido 24. Este valor que nos va a dar lo vamos a pasar de dos formas. La mitad las primeras 8 horas y la otra mitad las 16 siguientes. Tomamos como hora cero el momento de la lesión y utilizamos el suero Ringer lactato, que es el que tiene la mayor, es lo más parecido al plasma en cuanto a osmolaridad. Entonces, esta fórmula en realidad es una guía, no quiere decir que si nosotros calculamos una reposición de 15 litros, que con 15 litros el paciente vaya a andar bien. Es una guía y de ahí en más. Entonces, lo que va a determinar realmente el volumen de reposición va a ser el paciente. ¿Y cuál es el indicador más eficaz? La diuresis. Entonces, la diuresis tiene que estar entre 30 y 50 mililitros horario, que esto es realmente lo que va a determinar si le hacemos más volumen o no. Entonces debemos colocar una vía venosa periférica en el caso de que no tenga, y sabemos que un calibre 14 nos permite un flujo de 93 y un 18 de 55. Por lo tanto, según la extensión de la quemadura, sugerimos una vía periférica sola si es menor al 20% y dos si es mayor al 20%. Lo ideal también es colocar vías centrales porque es mucho volumen que vamos a manejar. Entonces, el suero lactato Ringer es el suero de elección, y si la distancia a recorrer hasta el centro asistencial es menor a 1 hora, empezamos una reposición con suero a 500 mililitros por hora. Eso es en adulto, y en niños mayores de 5 años, a 250 mililitros horas. Esta reposición se la vamos haciendo durante el traslado. Una cosa importante es calmar el dolor. Siempre debemos utilizar la vía intravenosa debido a que la absorción está alterada, sobre todo la intramuscular o la subcutánea. Entonces, el calmar el dolor es deber primordial del equipo de enfermería y el equipo médico. Se dicen que el de las quemaduras es de los peores que existen. Para nosotros es desgastante estar atendiendo a un paciente dolorido. Podemos realizar mejores curación y valoración de la herida con un paciente calmado, facilita la adaptación a la ventilación mecánica, evita la excitación y mejora el equilibrio hemodinámico, porque muchas veces los pacientes llegan a chocarse aún más por el dolor. Entonces, el objetivo de la analgesia no es tener un paciente sedado, curalizado, sino que es tener un paciente que esté orientado, que colabore con el tratamiento utilizando la menor cantidad de droga posible.
Debemos colocar otros catéteres como sonda vesical, sonda nasogástrica, vías centrales. Abrigar al paciente, ¿tá? Es importantísimo. Estos pacientes pierden la piel, que es el mecanismo más importante de termorregulación que tenemos, de termorregulación, perdón. Entonces, la hipotermia aumenta la inestabilidad hemodinámica y altera la perfusión tisular. Entonces debemos valorar la posibilidad de abrigo con mantas térmicas. No podemos utilizar mantas de felpa porque estos pueden quedar adheridas a la lesión. Debemos evitar las corrientes de aire durante el traslado y después durante la internación. Evaluar el paciente. No es necesario para evaluar a un paciente descubrirlo todo, sino que se puede descubrir solamente el área afectada, y la temperatura de la unidad de traslado tiene que ser entre 30 y 35 grados. Entonces, durante el traslado tenemos que observar, controlar y registrar el nivel de conciencia, la hemodinamia, la vía aérea, la perfusión periférica, los fluidos de reposición y el ritmo urinario. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el gran quemado tiene que sortear dos grandes riesgos en su evolución. Primero que nada, la etapa esta de shock hipovolémico que se da desde el principio. Y una vez superada esta, la parte de la infección, que es fundamental en estos pacientes. Entonces debemos prevenir la infección, porque la quemadura es una éscara, y es un medio excelente. O sea, debajo de esta éscara no le llegan vasos sanguíneos, ni polimorfonucleares, ni anticuerpos, ni antibióticos. Por lo tanto, es un medio excelente para la reproducción y proliferación bacteriana. Las bacterias alcanzan concentraciones exorbitantes y liberan sus toxinas al torrente sanguíneo, lo que van a provocar la sepsis en estos pacientes. La fuente principal de contaminación son los propios intestinos de los pacientes, y una fuente secundaria es el ambiente. Por lo tanto, vamos a aislar estos pacientes. Vamos a tener que tener un lugar donde tengamos una habitación individual, que tener, bueno, todo lo necesario para tratar de ese paciente, que tengamos donde descartar el agua, o sea, que lo que entre no salga de esa habitación, o si sale, que sale ya para procesar. Debemos realizar una valoración paraclínica al ingreso, hacer un hemograma, porque al principio el hemograma sale mucho líquido al extravascular. Por lo tanto va a haber una hemoconcentración, que una vez que se empieza con la reposición va a haber se va a diluir. Además se destruyen muchos glóbulos rojos. Por lo tanto, estos pacientes también van a requerir después sangre. Realizar un ionograma, tenemos que ver los iones. También al salir mucho líquido al espacio sale con iones. Entonces, al principio vamos a tener que reponer después los iones. La soemia y la creatinemia para valorar la función renal, la glicemia. Los pacientes quemados cursan con hiperglicemia. La clasis, una orina completa, gasometría arterial para ver valorar la parte ventilatoria, y radiografía de tórax. Entonces, realizarles controles vitales cada una hora, valorar la conciencia, el ritmo y la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presión venosa central, la frecuencia respiratoria. Tenemos que controlar temperatura rectal, porque hay tanto líquido intersticio que una temperatura inguinal axilar periférica no nos va a significar nada. Controlar la saturación de oxígeno, la retención gástrica, aspirar la zona nasogástrica para ver que no tenga retención, control de diuresis horario y control de los pulsos periféricos. Lo importante de los pulsos periféricos es evitar los síndromes compartimentales, porque muchas veces el cirujano plástico tiene que hacer estas incisiones de descarga para liberar presión, porque el gran edema que se produce comprime el paquete vasculonervioso de las extremidades. Entonces, si no se libera presión, se llega a una a, a una a necrosarse las extremidades. En este caso acá se le hizo al tórax para poder ventilar, porque era un cartón, y entonces no permitía la expansión torácica. Entonces el cirujano hace esas incisiones tangenciales para liberar presión.
En cuanto a la nutrición, existen cambios, las quemaduras mayores al 40%, al 30%, originan una respuesta hipermetabólica proporcional al daño que se produce y el gasto energético puede aumentar del 40 al 100%. Existen las diversas fórmulas para calcular las necesidades de estos pacientes, pero en todas hay que aumentar las proteínas porque está el promedio por día de 3 gramos por kilogramo de peso. Deben incluirse lípidos en las dietas porque el lípido va a actuar en la cicatrización de las heridas, en muchas funciones celulares y en la absorción de vitaminas. También se debe incrementar los carbohidratos porque se necesitan satisfacer las necesidades de 5.000 a 6.000 calorías día. Necesitan también vitaminas y minerales porque está aumentado los requerimientos de agua. De 3 a 5 litros por día pierden por evaporización por las heridas. Está aumentada la hormonas catabólicas, aumentada la resistencia a la insulina, está aumentado el catabolismo proteico y aumenta el gasto energético. Por lo tanto, si a estos pacientes nosotros no les proporcionamos una fuente exógena de energía, puede haber un agotamiento de la fuente endógena con pérdida de peso, debilidad muscular, insuficiencia respiratoria, retraso en la cicatrización, sepsis y muerte. La causa de nutrición son la anorexia, por el gran dolor por el que pasan estos pacientes, o la depresión, porque son personas muchas veces trabajadores, personas activas, entonces se ve desfigurada la imagen por las lesiones ocurridas, más todos los problemas sociales que ocasiona un paciente quemado. Está aumentado por el hipercatabolismo, el hipermetabolismo, porque se pierden muchas proteínas también por la superficie corporal quemada, las infecciones por las cuales pasa este paciente y los múltiples actos quirúrgicos porque es llevado a Block varias veces para hacerse limpiezas e injertos. Todo esto lleva a una disminución considerable de peso, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer con estos pacientes es comenzar precozmente con una alimentación. Lo que nosotros hacemos acá en Uruguay es realizamos al ingreso de este paciente un bolo de leche, porque esto permite disminuir, hay una menor incidencia de sangrado digestivo, mejora los mecanismos de defensa por las propiedades de la leche y también disminuye la traslocación bacteriana debido a que mantiene activo el tracto digestivo desde que ingresa este paciente. Entonces le vamos a colocar una sonda nasogástrica, esto nos va a permitir alimentarlo y también evacuar el contenido gástrico, que lo que nosotros medimos todos los días en estos pacientes es el pH gástrico, porque hay un médico, Culling, que estudió, que vio que este tipo de paciente, que era gran quemado, que era ventilado, era un paciente que pasaba mucho estrés y se le provocaba un tipo de úlceras distinta a las úlceras de otro paciente críticamente enfermo, que son las úlceras de Curling, que son erosiones superficiales de la mucosa gástrica, poco profundas, están bien demarcadas, pero son clínicamente silenciosas. Por lo tanto, nosotros medimos el pH y si es menor a 4, hacemos inhibidores H2 todos los días para evitar estas úlceras. Realizamos también vitamina C, porque la vitamina C es un antioxidante, interviene en la formación de hormonas, actúa también en la defensa contra infecciones, también interviene en la cicatrización de las heridas. En todos aquellos pacientes que tengan más de 20%, le hacemos 24 gramos de vitamina C en 24 horas. O sea, cuando ingresa, se colocan en un sachet las 24 horas, gramos y se los pasa a goteo continuo. En cuanto a la función renal, hay una gran destrucción de los eritrocitos, que esto va a liberar hemoglobina, y hay una destrucción muscular que va a liberar mioglobina. Entonces, si nosotros no hacemos una buena reposición, estos pigmentos se acumulan en los túbulos renales y pueden llegar a la necrosis tubular aguda con insuficiencia renal. Entonces, es importantísimo el monitoreo horario de la diuresis, que esté, vuelvo a insistir, entre 30 y 50 horas, y bueno, le vamos a tener a todos con sonda, podemos hacer balances hídricos, no tenemos que hacer, que pueden ser de forma total cada 24 horas o de forma parcial según los turnos. Lo importante es registrar en tiempo y forma los ingresos y egresos para que sea un balance exacto.
Nosotros, como las quemaduras son heridas contaminadas, en aquellos pacientes que no están vacunados, le damos el toxoide y la inmunoglobulina, y en los pacientes vacunados solamente el toxoide tetánico. En cuanto al tratamiento de la herida, ustedes ven que todo lo que hablé, yo tenía que, o sea, quemado es un tema larguísimo, ¿no? Pero desde que comencé la charla hasta ahora, solamente voy a dedicar un pequeño espacio para lo que es el tratamiento de la quemadura, porque muchas veces cuando tenemos un paciente quemado nos preocupa mucho cómo atenderlo, cómo curarlo, pero nos tiene que preocupar más todo esto que yo les di, que es mucho más importante que la herida, ¿tá? Entonces, porque la herida es una herida común y corriente y la curamos como curamos cualquier herida. Pero todo esto de la hemodinamia, de la nutrición, todo eso muchas veces lo dejamos de lado. Entonces el tratamiento local lo podemos hacer en un tanque de Hoover, por arrastre, en la propia cama del paciente, en un carro duchero, en una ducha o en bloque quirúrgico, dependiendo. El objetivo de la debridación es eliminar los tejidos contaminados para proteger al usuario de la invasión bacteriana y también eliminarlos para preparar para injertos y realizar la cobertura de esa herida. Entonces, lo importante es que las flitenas se resecan, tanto las que están cerradas o están abiertas. Vieron que hay dos teorías, que unos dicen de dejar las flitenas cerradas y otros de abrirlas. Nosotros en Uruguay las resecamos, porque el líquido de las flitenas y el epitelio desvitalizado solo sirve como medio excelente para la multiplicación bacteriana. Entonces, se ha llevado a la conclusión de que aplicar el tratamiento antimicrobiano local es la mejor forma de atender estas heridas. Entonces, lo que vamos a hacer, las curamos, las lavamos con suero fisiológico y con clorexidina jabonosa al 4%, 50 centímetros de clorexidina por cada litro de suero. Lo importante es que esté en una temperatura entre 26 y 32 grados y el ambiente también que esté calefaccionado, porque estos pacientes entran rápidamente en hipotermia, y lo importante es no durar, el que no debe durar más de 30 minutos la limpieza de la herida, porque si no, estos pacientes entran en hipotermia. Entonces, los elementos que podemos utilizar son múltiples, ungüentos, o sea, va a depender del estado de la quemadura. Después, compresas. Lo importante es no utilizar algodón porque puede quedar adherida a la lesión. Para sujeción utilizamos vendas elásticas, mallas elásticas de la herida. Entonces, los productos a utilizar van a depender de las características de cada quemadura, que es según la extensión, la profundidad y dónde esté localizada, el riesgo inherente a que tenga infección, el proceso evolutivo, porque va a pasar por distintos productos de acuerdo al germen que tenga, la adaptabilidad a la zona quemada, la necesidad de higiene y curación y la disponibilidad del material que tengamos en el medio, ¿tá? Entonces, una de las cosas que más utilizamos es la bacitracina, que es un antibiótico producido por una mezcla de polipéptidos cíclicos, que es lo que se indica para bacterias gram positivas, como Streptococcus hemolítico, Staphylococcus y Clostridium. Inhibe la formación de la pared celular. Una cosa muy utilizada también en los quemados es la sulfadiazina de plata, que es un derivado de las sulfaminas de uso tópico, y lo que tiene que previene el crecimiento de las bacterias gram positivas, gram negativas y levaduras. Y estas, como son heridas húmedas, desarrollan muchas levaduras, por eso es lo que más se utiliza en estos pacientes. Está indicado especialmente en Staphylococcus aureus, Streptococcus aureus, Pseudomonas, perdón, Proteus, Klebsiella y Escherichia coli. Está preparada en una solución suspendida en una base soluble en agua. Y otros de los productos también son las colagenasas, porque muchas veces hay que debridar, necesitamos debridantes químicos para que rompan las cadenas de aminoácidos y pueda desbridar la costra. Esta se inactiva irreversiblemente ante la acidez elevada, los metales pesados y los antisépticos. Y de aquí la importancia de, después de realizar un lavado con clorexidina, hacer un buen enjuague, que no queden restos de antisépticos, porque esto va a inactivar, sino a la colagenasa. Este está indicado en la limpieza y cicatrización, especialmente cuando hay tejido necrosado. Y después tenemos los apósitos hidrosolubles, que son apósitos grasos,
que unos tienen antibióticos y otros no, son simplemente para humectar la herida y proteger al tejido de granulación. En cuanto a la curación, tenemos dos tipos de curación, una curación cerrada y una curación abierta. La curación abierta es la que permite visualizar la lesión, mejora la aireación de la zona, mejora movilidad tiene el paciente y disminuye la fetidez, ya que se tiene que realizar varias veces al día. Acá, por ejemplo, una curación abierta que tenemos, esta es con sulfadiazina, que ya se ha oxidado en presencia de la luz, por lo tanto, le tenemos que colocar los apósitos, esos embebidos en esa dilución de agua o suero con clorexidina jabonosa, dejamos actuar unos minutos y de forma mecánicamente, con la mano o con pinzas, si es una herida chica, vamos retirando restos de crema y restos de tejido devitalizado. Después enjuagamos la herida, la secamos y colocamos una gruesa capa del producto que esté indicado. Esto es una curación abierta. Después tenemos la curación cerrada, que esta nos permite aislar la zona lesionada del medio ambiente, evita la pérdida de calor y mejora el contacto del producto con la zona. En este caso son dos miembros inferiores que lo vamos a hacer en un carro duchero. Entonces, cuando hacemos este tipo de curación, es importante primero mojar bien las vendas, porque si no después al retirarla podemos ocasionar mucho dolor y a su vez podemos lesionar más porque podemos sacar la venda seca con tejido cicatrizal. Entonces, mojarla bien para que nos permita retirarla bien. Cortarla con una tijera punto roma y después ir sacando las envolturas. Hacemos exactamente lo mismo, dejamos unos minutos las compresas embebidas en clorexidina y vamos sacando los restos de tejido necrosado o de productos de la curación anterior. Secamos bien y ahí vamos a curar la herida. Entonces, acá tenemos los apósitos grasos, dejamos todo un campo estéril, si tenemos ayudantes que nos vayan ayudando, si no, colocamos todo en un lugar estéril para hacer la curación. En este caso, acá como verán, lo que se colocó es colagenasa, porque hay tejido para debridar todavía, entonces se pone el producto indicado y después se pone la venda en vaselinada grasa para que el producto quede adherido a la piel y no quede en la compresa y después cerramos con una venda de gasa y le colocamos, lo fijamos con una malla elástica. Es importante contar con estas mallas porque si nosotros hacemos curaciones, cerramos con leuco o alguna cinta adhesiva, estos pacientes cambian mucho la forma, por ejemplo, si es una pierna, un pie, al no tener la contención de la piel, estos pacientes cuando caminan, cuando están sentados en sillón, se les hematiza mucho, que una vez que se acuestan vuelva a bajar el edema. Entonces necesitamos hacer curaciones que tengan cierta flexibilidad, que puedan expandirse y contraerse. Así que rápidamente les puedo hablar de lo que es la curación de paciente quemado. El paciente quemado es un paciente complejísimo, como vieron, y es un tema largo. Traté en este poco tiempo de esquematizar un poco las cosas para que ustedes puedan tener una idea. Yo estoy a las órdenes, ahí les dejo mi correo, cualquier consulta que quieran realizar, aquí estaré a las órdenes. Muchas gracias por haberme invitado y por haberme escuchado.